Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles en este hermoso día. Este es un día de bendición. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y así lo sentimos, así lo vivimos. Cada despertar es una bendición de darle gracias a Dios, de poder decir, Señor, aquí estamos porque tú así lo has determinado. Así que hoy vamos a seguir haciendo nuestra oración escritural y vamos a tomar como base bíblica el libro de Efesios, una carta que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2 y vamos a estar leyendo del verso 11 en adelante. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amados, y todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 11 al verso 18. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El título dice, Reconciliación por la cruz de Cristo. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los que sois llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin a Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Amén. Amén, muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos los que han ingresado a esta plataforma para hacer oración escritural. Como dice el título que ya se leyó, reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Así se le ha denominado, la cruz de Cristo, porque en aquel tiempo era la forma del sacrificio. 200 años antes de que Cristo viniera a la tierra, se había creado esta forma de castigo, esta forma de matar a los criminales, a los reos, porque Roma tenía algo y era que no quería llenar su cárcel de ladrones, de mentirosos, porque volvían a hacer daño. Entonces preferían ejecutarlos para supuestamente solucionar el mal. Así que esa cruz cobró relevancia, esa cruz como que cobró un propósito y se volvió una señal para nosotros, el pueblo cristiano. Por eso se dice reconciliación por medio de la cruz de Cristo, ¿sí? O sea, Cristo Jesús fue el que le dio el valor, le agregó valor a esos sacrificios, que muchos de ellos pues simplemente fueron sacrificios humanos, pero que no afectaron en nada a la humanidad, ni siquiera a sus propias familias, ni a sus propias vidas. Fue un sacrificio más, pero el de Cristo, un sacrificio que hasta el día de hoy nosotros lo recibimos con agrado, nos benefició, nos ayudó demasiado. Por eso para quienes estudian escala, encuentran los beneficios de la cruz, esos 12 beneficios de la cruz.
Entonces, tenerlo siempre en cuenta, que la historia de la humanidad se partió cuando Cristo Jesús vino, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió y resucitó, ¿sí? Para dejar evidencia que él cumplió con todo el protocolo que Dios exigía para salvar a la humanidad. Dice el versículo número 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en donde había muchos gentiles, muchas personas que siempre se consideraron excluidos del pueblo de Dios. No tenían acceso. De hecho, los judíos oraban, en muchas de sus oraciones decían lo siguiente. Lo primero, Señor, gracias porque no me hiciste mujer. En segundo lugar, decían, Señor, gracias porque no me hiciste a un animal. Y en tercer lugar, decían, gracias, Señor, porque no me hiciste un gentil. Porque para ellos la mujer es un objeto más, es un artículo más de propiedad. Para ellos, los animales, pues no tienen un destino de gloria como si lo tiene la raza humana. O en el caso de ellos, los judíos, porque para ellos el ser judío era lo mejor de lo mejor, independiente cómo fuera su condición social. Pero ellos si de algo se enorgullecían era de ser judíos, porque se consideraban el pueblo más santo sobre la tierra, más escogido, el más privilegiado, el mejor de los mejores. Y ellos lo decían con mucho orgullo. De hecho, en sus rezos siempre se están incluyendo ellos, en sus rezos. Si labran la tierra, ellos se incluyen porque ellos la labran, la trabajan, pero siempre le atribuyen a que es Dios el que les da la salud. De hecho, ellos tienen 19 oraciones o rezos que citan todos los días. Ellos no salen de su casa si no hacen primero sus 19 promulgaciones. Entonces, son hábitos que ellos han creado y muchos de ellos son muy hermosos, pero son muy inclusivos, demasiado. Ellos se incluyen en todo y tienen bastante dignidad. Por eso la baja autoestima en ellos casi no es posible, porque siempre están exaltando a Dios y exaltando lo que Dios hace a través de ellos. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a ver cómo Dios empieza a salvar a los gentiles, muchos de ellos eran excluidos de las sinagogas porque no eran circuncidados. Para un judío la circuncisión se le volvió lo mejor. O sea, ellos no podían mostrar su circuncisión, pero ellos se enorgullecían de llevarla. Y ellos lo citaban, decían, es que yo soy circuncidado. Y al que no lo era, lo trataban mal. Lo podían excluir de la congregación, lo podían como prácticamente excomulgar. Entonces era bien delicado. La circuncisión se volvió lo de mostrar del pueblo judío y eran muy duros con los gentiles. Por eso, cuando el apóstol Pablo se da cuenta que Dios empieza a salvar a gentiles, busca la forma y habla con Dios. Señor, ¿cómo hablarle a dos pueblos que son totalmente diferentes? Porque los unos se consideran que Dios es propiedad de ellos y los otros no tienen nada que ver con Dios, pero Dios los quiso adoptar. Es como una familia que adopta un hijo ajeno y lo empiezan a incluir, pero hay alguno que se molesta. Siempre hay alguien que dice, ¿por qué tiene que heredar con nosotros? ¿Por qué le vamos a dar el apellido? ¿Por qué le vamos a dar llaves de la casa si no es de acá? Lo incluimos para ayudarlo a criar, a formar, pero ahora se está volviendo parte de la familia. Entonces,
ese era el problema que tenía la iglesia en Éfeso, que había muchos gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero empezaron como las formas de ver cómo podemos dañarles la vida porque no son de nosotros. Luego dice el versículo número 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire lo primero que el apóstol Pablo le recuerda a los gentiles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no estaban viendo tampoco las cosas que hacían los judíos como importantes. Entonces, quiero que ustedes anoten algo ahí en sus agendas. Que el pueblo de Israel tenía un Dios. En primer lugar, tenía un Dios y en segundo lugar, esperaba un Mesías. En cambio, el pueblo gentil no tenía un Dios y tampoco esperaba un Mesías. Entonces ellos vivían por vivir. Y ellos siempre lo decían, que un judío caminaba por la vida hacia Dios, mientras que un gentil caminaba por la vida para cualquier parte. O sea, se podía morir hoy y no pasaba nada, según la interpretación judía. Pero el apóstol Pablo empezó a darse cuenta de este propósito de Dios con los gentiles y entonces, para que no se ufanen, para que no se enorgullezcan, les empieza a decir, primero, que aunque no eran circuncidados en la carne, ahora eran circuncidados en el corazón. Y segundo, les recuerda que ellos estaban sin Cristo. Y suena duro lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Estar sin Cristo es una desgracia. Estar sin Cristo es una desgracia. Entonces, ¿cómo veían ellos al pueblo gentil? Como gente que no era digna de vivir, porque no iban para ninguna parte. ¿Qué piensa al respecto, Miriam? ¿Qué cruza por su mente, por su corazón al decir esto y lo que le estaba pasando a los gentiles? Bueno, mi apóstol, que los gentiles estamos viendo sin esperanza, sin ninguna esperanza, porque los mismos judíos lo decían, ustedes no van a ninguna parte, ustedes no tienen ningún norte, y el que no tiene norte no va para ninguna parte. Y por eso creo que eran tan despreciados. Tremendo, ¿no? Tremendo porque ellos eran vistos como de tercera o cuarta categoría en cuanto a la creación. El pueblo judío siempre se sintió el mejor. De hecho, en la historia no nos deja mentir cómo Dios defendió al pueblo de Israel, cómo lo sacó con mano dura de Egipto, cómo lo defendió. Siempre se ha dicho que cuando una persona está en la cárcel, se busca al mejor abogado, al más costoso, ¿cierto? Para que abogue, para que trabaje el proceso, para que defienda al acusado, para que lo saquen limpio, aunque es culpable, al mejor abogado. Acá en Colombia tenemos personas que con el solo apellido ya causan cierto temor. El abogado fulano de tal, es que es el abogado del presidente fulano de tal, es que es el abogado del empresario fulano de tal. Y como que eso da cierto temor. Pues aquí pasa lo mismo, ¿sí? Entonces lo primero que les dice es, ustedes ahora hacen parte de un pueblo, es privilegiado, de un pueblo escogido, pero no se ufanen. En otras partes les decía, ustedes eran como chamizos, ahora hacen parte del árbol. Fueron injertados. Por eso no se ufanen, porque ustedes están tomando de la savia, están tomando de la raíz, de la fuente. Y eso es bien importante. Entonces, les recuerda, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, primero. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Totalmente alejados. O sea, nada que ver. No eran ciudadanos, eran esclavos. Y un esclavo no tiene derechos.
Un esclavo no puede opinar. Un esclavo no tiene tiempo. Un esclavo no tiene dinero. Un esclavo no negocia. Un esclavo no viaja. Un esclavo no puede tomar decisiones. Entonces, cuando son injertados al pueblo de Israel, entonces ellos empiezan a encontrar como un objetivo en la vida. Por eso el apóstol Pablo siempre tuvo que aterrizar las dos ideas, las dos partes, porque ambos tenían como sus extremos, tanto los judíos como los gentiles, cada uno tenía su extremo. Y llegar a un punto en común, ay, qué problema, ¿no? Qué problema. Para los que hemos trabajado en algún momento una consejería de familia, en donde están divididas las ideas, y lograr un consenso muchas veces es un poco difícil. Ahí está el apóstol Pablo haciendo las paces, tratando de unir a estas dos personas para que se puedan abrazar los unos con los otros y romper las barreras. Por el apóstol Pablo encontró la solución. ¿Cómo y quién podía hacer esto? Porque había muchas rivalidades. Es que era fuerte. Acordémonos que el apóstol Pedro, en una ocasión, en el libro de Gálatas, tuvo el apóstol Pablo que reprenderle y decirle, pero es que usted ahora es de Cristo. ¿Por qué sigue todavía con ese tema de la circuncisión? ¿Por qué obliga a los gentiles a judaizar? Si en Cristo prácticamente todo eso quedó abolido. Ya era una cuestión bien, pero bien delicada. Entonces les dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. En tercer lugar les dice, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, para ellos no, como no esperaban a ningún Mesías en la primera vez, mucho menos en la segunda. Ajenos totalmente a los pactos de que iban a heredar con Cristo, de las promesas que están en el libro de Apocalipsis. Dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono. Al que venciere, le daré un nombre nuevo. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Y cosas por el estilo. O sea, todas esas promesas no eran para ellos. ¿Usted se imagina cómo veían los judíos a los gentiles dentro de sus mismas sinagogas, dentro de sus mismos templos? Yo creo que hasta como que se hacían a un lado. No me unte, no me toque. Y todo eso Pablo tuvo que solucionarlo, resolverlo, para que empezaran a mirarse con amor, porque eran la misma creación de parte de Dios. Lo cuarto que les dice es, sin esperanza, sin esperanza. O sea, ¿qué esperanza había para un judío, para un gentil? Ninguna. En cambio, ¿qué esperanza había para un judío? La esperanza de heredar la vida eterna. La esperanza de estar al lado de un Dios al que ellos consideraban el Altísimo. Ellos nunca pensaron que Dios se podía acercar a la tierra. Acordémonos en el libro de los jueces. Cómo en el libro de los jueces a ellos los gobernaba directamente Dios. Dios venía gobernando al pueblo de Israel. Hasta que un día le dijeron a Samuel, al profeta Samuel, ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, queremos un gobernante como tienen las demás naciones. Ellos mismos lo rechazaron, porque era la única nación que tenía a Dios como su rey, como su gobernador, como su alcalde, como su conserje, como su edil, como su senador, como todo. Pero ellos se cansaron de ese gobierno de Dios. Entonces a Samuel le dolió en el corazón y habló con Dios. Le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice, tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ponles un rey. Y fue cuando Dios eligió a Saúl, porque venían rigiéndolos a ellos los jueces.
Y los jueces nunca fueron puestos por Dios. Eran hombres que salían por una necesidad. Eran líderes que se autonombraban o el pueblo los nombraba para que los liberaran de sus enemigos. Pero fue el pueblo de Israel, él mismo, que se cansó del gobierno de Dios. Entonces empezaron a crearse como ese orgullo, esa vanidad. Y Dios les puso rey. Fue Dios mismo. Y Dios hasta el día de hoy se ha encargado de eso. Por eso la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que los establece. El pueblo los elige, pero es Dios el que inclina la balanza. ¿Mm? Y por último les dice, sin Dios en el mundo. O sea, mire cuántas cosas el pueblo gentil no tenía. Leamos el versículo número 12, por favor, y subráyelo allá. En aquel tiempo estabais sin Cristo, primero. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Y quinto, y sin Dios en el mundo. ¡Qué tragedia! Dios mío, nosotros los gentiles, qué tragedia la que teníamos. Nosotros estábamos, pero mal, mis amados, demasiado mal. Ninguna de estas cosas nos aplicaban. Luego en el versículo 13 aparece un pero. Ahí ya la historia cambia. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso en hablarle a los gentiles, porque les hablaba con amor. Les dice, pero ahora en Cristo Jesús, no en su esfuerzo, no como está pasando hoy. Muchos gentiles o muchas personas se están volviendo judíos mesiánicos. Eso es un absurdo, mis amados. Eso es un absurdo. Es una ola que viene impresionante. Ahorita el shofar es más importante que la oración. Ahorita ponerse el tefilín es más importante que la unción. Porque desde que usted tenga el tefilín ya está ungido. Qué tremendo, mis amados. Cómo se están cambiando las cosas. Ahorita es más importante volver al arca. No sé si ustedes lo han visto, paseando el arca por los templos, como a un ritual. Cuando Dios dijo, no se volverá a ser otra igual a ella, ni de ella tendréis memoria. Porque queremos revivir lo que Dios ya hizo morir. Entonces, esta ola judío-mesiánica, ¿sí? Quiere como estrechar los lazos. Pero es que nunca nosotros podremos vivir como judíos porque es una cultura, es algo que está en ellos. Nunca podremos ser como ellos. Nunca, eso no. Créame que no hay un punto de referencia. Aquí el Señor Jesús dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Mire, ¿dónde estábamos? Lejos. ¿Qué tan lejos? La pregunta sería, ¿qué tan lejos? No, tan lejos que no nos podían ver. Muy lejos, demasiado lejos. ¿Mm? Dice, estabais lejos. Ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Bendita sangre de Cristo. Como la canción de Julio Melgar. Esa sangre preciosa. La que me rescató, la que me salvó. La que me limpió. Bendita esa sangre que nos unió, que nos injertó, que nos hizo parte de un pueblo. Ahora, lo que no aplicaba, ahora sí aplica. Ahora sí tenemos Dios, ahora sí esperamos a un Mesías. Ahora no estamos ajenos a la ciudadanía ni a las promesas.
Ahora, todo lo que era solo para ellos, ahora también es para nosotros. Tremendo, como el Señor dice que por esa sangre fuimos hechos cercanos, en la sangre de Cristo Jesús. No es la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las vacas, no de los corderos. No, por la sangre de Cristo Jesús, la única sangre inmaculada, la única sangre limpia, la única sangre que reunió los requisitos para comprar a la humanidad por redención. Acordémonos que nosotros nos fuimos absueltos. No, no, no. A nosotros no nos absolvieron nuestros pecados, nos los perdonaron. Luego dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Cómo vivían los judíos y los gentiles? Ahí, con una guerra de palabras, de actitudes. De hecho, en la cultura judía había una orden que si una mujer gentil estaba en trabajo de parto, un judío no le podía ayudar. No se les podía ayudar. Había una anécdota en donde un judío venía de Jerusalén de adorar a Dios y venía tan contento que en medio de su alegría saludó a un gentil que venía bajando. O sea, iba hacia Jerusalén y el otro salía de Jerusalén. Y en medio de su alegría el judío le dice al gentil, Shalom, que quiere decir Jehová te dé paz. Y el gentil pues queda admirado y contento y dice, ve, un judío me bendijo. Pero cuando el judío se da cuenta, como que analiza y dice, oiga, ¿yo qué hice? Bendije a un gentil. Y se devolvió corriendo y le dice al gentil, devuélveme la bendición. Y el gentil le dice, dígame cómo. Usted ya me bendijo, dígame cómo. Hasta allá era el extremo de ellos. Se da cuenta que ellos iban cada uno con su extremo, valga la redundancia. O sea, ellos no podían ni mirar a un gentil, no lo podían mirar. Impresionante. Y todavía en Israel hay barrios ortodoxos. La palabra ortodoxo quiere decir derecho. Algo que está derecho, algo que mira fijo. Ortodoxo, no admite mezclas. En ese barrio solamente viven judíos. No permiten que haya mezclas. No se pueden casar. Si un judío se casaba con una gentil, la familia estaba en la obligación de hacerle un entierro simbólico. Compraban la tabla donde lo enterraban, le colocaban la sábana y el nombre de la persona. Era obligación. Si no lo hacía la familia, esa familia la sacaban del barrio o del pueblo. Hasta allá llegaba el extremismo de ellos. Los gentiles no se podían nombrar. Nadie se podía casar con una gentil, ningún hombre, para nada. Luego dice que Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire que el apóstol Pablo, que iba a la sinagoga en el templo de Herodes, había unos ciertos lugares donde una pared intermedia era un velo. Era un velo. Y esos velos solamente los judíos podían entrar. Y los gentiles podían llegar hasta ese velo. Pero el apóstol Pablo era tan osado que muchas veces cogía a los gentiles, los abrazaba y entraba con ellos pasando el velo, la pared. O sea, Pablo sabía de lo que le estaba hablando a ellos. Y les dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque después de ese velo nadie podía cruzar. Y Pablo se ganaba unos problemas. A él lo apedreaban.
A él lo azotaban. Acordémonos que a él lo azotaron 3 veces, 39 latigazos. Tremendo. Porque Pablo rompía todas las barreras. Para él no había normas, porque él sabía que Cristo vino a romper todo eso. O sea, Pablo fue muy literal, demasiado literal, y eso le trajo muchos problemas. Porque entraba a los gentiles a sabiendas que en la cultura judía era prohibido. Luego dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, Dios del cielo. Esto es grande. Ir a la cruz de Cristo es lo más grande que podemos experimentar. Amarlo a Él, amarlo y decirle, Señor, gracias, porque ahí donde está el secreto. Mucha gente que dice, yo no puedo perdonar a fulano. Es que a mí ese hombre me violó, es que a mí ese hombre me maltrató, es que ese hombre, mire, tantas cosas. Y hemos visto tantos testimonios de personas que dicen, yo perdoné al que mató a mi mamá. Lo pude perdonar. Como Gigi Ávila, que perdonó a su yerno, que le mató a su hija de 31 puñaladas. Ese hombre mató a la esposa con sevicia, 31 puñaladas, según el dictamen médico. Tremendo poder perdonar a un hombre así, que le mató a su propia hija. Y después era el que le llevaba el maletín al apóstol Gigi Ávila por el mundo. Era el que iba con él en las cruzadas, porque ese hombre sin Cristo cometió un crimen, pero con Cristo estaba ayudando a salvar almas. Es que sin Cristo uno es lo peor, pero con Cristo no puede uno seguir siendo lo peor. Debe haber un cambio, debe haber un cambio. Usted ya no puede vivir enojado con el vecino. Usted ya no puede vivir enojado con el gobierno. Usted ya no puede vivir enojado, mi amado, porque el Señor vino a quitar las enemistades en su carne. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él abolió todo esto. Esa ley que era una carga para muchos. El Señor vino a cumplir para quitarnos ese yugo a nosotros. Porque un yugo es una escuela de pensamiento. Nada más terrible que uno cargarse y decir, tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, como un listado. Ahora el listado va en el corazón. Ahora el listado está acá en nosotros, en cada uno de nosotros, más que nuestra conciencia que nos dicta lo que está bien o lo que está mal. Por esa razón, mis amados, ahora en Cristo Jesús, nosotros, mire, se lo voy a resumir de la siguiente manera. Ser cristiano era más que ser judío o más que ser gentil. Por favor, anote eso. Ser cristiano era más que ser judío o más que ser gentil. O sea, como dijo el apóstol Pablo, un nuevo hombre que es capaz de abrazar a los judíos o que es capaz de abrazar a los gentiles. Como una tercera raza. Un superhombre. Ser cristiano es ser un superhombre. Porque mira a los demás diferente. Los ama, los acepta, los valora, los reivindica. Les da el lugar que se merece cada uno. ¿Aló? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cómo está recibiendo esta palabra? ¿Cómo está llegando a su vida esta palabra? Usted no puede seguir como venía antes, con enemistades, hablando mal de los demás. Porque ahora en Cristo Jesús, nuestro hablar debe cambiar, nuestro pensar debe cambiar, nuestro comportamiento debe cambiar. Para que se sienta que Cristo hizo algo en nosotros. No estamos en una religión, estamos en una doctrina de fe, de poder, de autoridad, que nos lleva a más. Sigue diciendo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está la respuesta. Un superhombre, alguien diferente,
que ni mire si es judío, que ni mire si es gentil, ni se crea mucho más de lo que es, ni se crea menos, sino un superhombre llamado cristiano, porque ahora está en Cristo. Eso lo entendió el apóstol Pablo. Por eso él ya no peleaba. Acordémonos que él era tan celoso de la religión que mandaba matar a todo aquel que profesara el cristianismo. Pero cuando él lo entendió, dijo, no, ¿yo qué hago matando a los que debo amar? ¿Yo qué hago odiando a los que debo amar? O sea, él empezó a ver que el amor se despertó en su vida. Por eso usted, mi amado, hoy, si tenía alguna enemistad con alguien, perdone, por favor, perdone eso. Perdone esa situación. Perdone esa infidelidad. Perdone ese agravio, perdone ese hurto que le hicieron, perdone esa ofensa. Perdone, y se va a dar cuenta que usted se libera de esas situaciones y empieza a avanzar, usted empieza a crecer, usted empieza a darse cuenta que en el cristianismo no es como muchos lo han hecho ver, que es simplemente una cuestión de orgullo, de dignidad. No, son hechos, son hechos. La vida cristiana es práctica, no es teoría, es práctica. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que abrazar, aunque no se quiera abrazar. Hay que amar, aunque no se quiera amar. Es obligarse uno muchas veces a hacer cosas contrarias, porque el Señor nos las impone. El Señor nos dice, ama a tu enemigo. ¿Lo dice o no lo dice el Señor? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo te pone a cargar una carga por 1 kilómetro, si puedes, llévasela 2. Si te pide prestado algo, dale más de lo que pidió, etcétera. Para no cargarnos nosotros. La vida es muy corta para pasárnosla con envidias, con cosas que no valen la pena. Y luego dice, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ay, póngame cuidado, por favor. ¿Para quién era el evangelio? ¿Para quién vino a ser el evangelio? Los que estaban lejos, los gentiles. Los que estaban cerca, los judíos. Y dice que el evangelio fue anunciado a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, ambos pueblos necesitaban a un Cristo. Si quiere, dígalo, por favor. Los judíos necesitaban a un Cristo, pero los gentiles también. El mismo efecto que hacían los unos, lo hacían los otros. El mismo efecto. Porque aunque estos tenían el ritual, tenían las promesas, eran ciudadanos, estos, aunque no eran nada, el evangelio cobijó a los unos y cobijó a los otros. En pocas palabras, los que tenían no tenían nada y los que no tenían tampoco. O sea, ¿de qué valía la ley si no salvaba? ¿De qué valían los sacrificios si nadie los recibía? Y por último, sigue diciendo el verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros. El rico necesita de Cristo, pero el pobre también. El adulto necesita de Cristo, pero el joven también. El joven necesita de Cristo, pero el adolescente también. El adolescente necesita de Cristo, pero el niño también. Todos necesitamos de Cristo. Cristo es una necesidad. Por favor, ahí donde está, ahí donde usted se encuentra, incline su rostro, es tan amable, con humildad. No se deje distraer de nada más. Si puede dejar de hacer lo que está haciendo, hágalo por unos minutos que le pueden cambiar el curso de su vida. Y decirle, Señor, yo no me había dado cuenta. Yo que creía que era el mejor de la familia. Yo que creía que era el más santo. Yo que creía que definitivamente a mí Dios me escogió porque es que yo soy lo mejor.
No. En Cristo uno se termina dando cuenta que si no hubiera sido por Él, que si su misericordia no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos, mis amados? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Tal vez seríamos uno más de una cantina. Tal vez seríamos uno más de un prostíbulo. Tal vez seríamos uno más de las calles. Tal vez seríamos un pobre más en la comunidad. Tal vez seríamos personas maldicientes. No sabemos exactamente qué hubiéramos sido, pero si Cristo nos rescató es porque no íbamos bien. Es porque no íbamos para ningún lado. Los gentiles, en medio de su incredulidad, no iban para ningún lado, pero los judíos con la ley y todo tampoco iban para ningún lado. Cristo Jesús es el que nos ubica. Cristo Jesús es el que nos ubica. Él es el camino. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la vida. Los judíos creyeron que tenían todo eso, pero cuando llegó Cristo dijeron, wow, no teníamos nada. ¿De qué nos ufanábamos? ¿En qué nos ensoberbecíamos? ¿Cuál era nuestro orgullo? Hoy nos damos cuenta que ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza para nuestra familia. Cristo en nosotros, la esperanza para un mejor vivir. Porque ahora no estamos sin esperanza, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos vida, ahora hay propósito en nosotros. Porque de los dos hizo un solo pueblo. Un pueblo diferente, un pueblo que sí podía abrazar a un judío con todo y su ley lo abrazaba, pero abrazaba a un gentil sin esperanza, sin Dios, sin rumbo fijo. Alguien diferente. Eso somos el pueblo cristiano, como una raza especial, pero sin ufanarnos, sin pretensiones, sin creer que somos lo máximo, porque Dios puede cambiar los papeles, como se los cambió al pueblo de Israel, totalmente se los cambió. Y se los estaba diciendo a través del apóstol Pablo. Y Pablo era judío también. Y él hablaba con mucha propiedad y decía, ni los unos ni los otros. Es en Cristo Jesús que uno cobra vida, que cobra propósito, que cobra identidad. Ahí está el secreto. Por eso, amado, mantengámonos en Cristo Jesús. Estemos seguros de estar en Cristo Jesús, que el amor de Él nos constriñe, que el amor de Él nos empuja a hacer cosas. Es el amor de Él que nos invita a hacer las paces con las personas que están a nuestro lado. Que seamos nosotros esas cartas abiertas para ser leídas, que seamos nosotros los que demos testimonio de buenas conductas, que seamos nosotros ese pueblo especial, ese pueblo escogido. Como dice el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, trasladados de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha amado, para que demos a conocer a este Cristo de gloria, con todo, que hablemos más de Él y menos de nosotros, que lo amemos más a Él y menos a los que nos rodean, que siempre nuestro mayor amor sea para Él, que siempre nuestro mejor tiempo sea para Él, porque para que esta palabra, reconciliados por medio de la cruz de Cristo, que marque la diferencia. Por eso siéntase una persona privilegiada. Fuiste alcanzado por el Señor. Fuiste tocado por el Señor. A Él le plació escribir tu nombre en el libro de la vida. A Él le plació perdonar todos tus pecados igual que los míos. A Él le plació escoger nuestra familia para su servicio. A Él le plació colocarnos en estos puestos de honor, de privilegio. Señor, gracias por tanto. Señor, gracias por tanto. Con Él sí vale la pena decir esa frase. Gracias por tanto. Como a veces no lo decimos entre personas. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto afecto. Gracias por tanta ayuda. En Cristo aplica esa frase con letras mayúsculas. Señor Jesús, gracias
por tanto. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias por tanta misericordia, gracias por tanto perdón, gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Hoy te amamos, Señor. Hoy te amamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos la gloria porque solo tú la mereces. Solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitar a Angélica para que por favor prenda su micrófono, nos salude, Angelita, y nos digan que ayude esta palabra y bueno, ¿qué debemos hacer adicional a todo esto? Angélica, por favor, si se le facilita, prender su micrófono. Amén, mi pastor. Buenos días para todos. Buenos días. Gracias, mi pastor, por esta palabra. Es muy bonito poder recordar que Jesús nos salvó, que Él nos redimió de tantas cosas a las que estábamos destinados, tantas cosas a las que nos sigue redimiendo, de tantas cosas que quizás en nuestro pecado deberíamos enfrentar. Pero Él con su infinita misericordia sigue poniendo su mano, sigue poniéndose en medio del pecado y en medio de nosotros para salvarnos, para restaurarnos y para darnos nuevas oportunidades. Entonces, muchas gracias y confiando en que Jesús va delante de nosotros, confiando en que Jesús va delante de nuestro camino, en que Él abre puertas, en que Él abre todo lo que hemos estado pidiendo de corazón, que Él va ahí al frente. Confiemos en que Él tiene el control y en que Él entregó todo por amor a nosotros. Entonces, para adelante, con toda la fe y creyendo que hoy va a ser un día de bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi pastor. Amén, Angélica. Con mucho gusto y muchas gracias también a su merced por su saludo, sus palabras, sus aportes muy valiosos. Así es, mis amados, seguir hacia adelante, sin ningún temor, sin ningún miedo, sino creyendo que Él va delante de nosotros, abriéndonos siempre camino, abriéndonos camino, sin creer que somos nosotros los que estamos haciendo la mayor parte. No, no, Él siempre nos deja hacer lo mínimo, Él hace lo máximo, Él siempre hace lo máximo. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas, les sigo recordando la invitación a los hombres, pero pueden ir con sus familias, solamente que la palabra va a ser dirigida a los hombres, pueden llevar a sus hijos, pero vamos a tener a los hombres en un asiento especial para ellos, para poderles hablar, para poderles ministrar. Va a ser una actividad hermosa. Mañana 18 de junio a las 6 de la tarde les esperamos en nuestro auditorio del Centro Alabanza Oasis de Santa Librada. ¿Sí? Entonces, no se lo pierdan, pueden invitar amigos, pueden invitar a sus padres, a cualquier persona, los pueden invitar para que hagan parte de esta gran celebración. Les bendigo, los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día a todos.